hace que 3 adolescentes decidan que la vida de un amigo vale menos que unos pocos dólares y un coche usado? ¿Es posible que la maldad absoluta nazca del aburrimiento? En el año 2000, el pequeño pueblo de Spearfish fue testigo de una ejecución que desafía toda lógica humana. Chester Pouth era un chico con el corazón más grande de su comunidad, y fue precisamente esa bondad la que sus asesinos usaron como arma para destruirlo. Hoy no solo hablamos de un crimen, hablamos de una pregunta que todavía atormenta a los investigadores. ¿Cómo puede alguien mirar a los ojos a quien le implora piedad y responder con una piedra en la mano? Bienvenidos a un nuevo caso de Helen Canal. Empezamos. Para entender el impacto de lo que sucedió en Higgins Gulch, debemos mirar hacia atrás, a la vida de un joven que, a sus 19 años, ya conocía el peso del dolor y la responsabilidad. Chester Alan Pouth nació un 4 de julio de 1980 en el condado de Norton, Kansas. Irónicamente, nació en el Día de la Independencia, en un entorno de trabajo duro y cielos abiertos. Creció en una granja a las afueras de Norton, donde aprendió el valor del esfuerzo físico y la vida sencilla. Sin embargo, en 1994, buscando nuevas oportunidades, la familia se trasladó a Rapid City, Dakota del Sur. La adolescencia de Chester no fue fácil. En 1996, cuando solo tenía 15 años, su mundo se desmoronó. Sus padres iniciaron los trámites de divorcio, una situación ya de por sí difícil para cualquier joven. Pero apenas unos días después de la solicitud, ocurrió lo impensable: su padre se quitó la vida. Este trauma marcó un antes y un después. Chester no se hundió en el resentimiento. Al contrario, se convirtió en el pilar emocional de su madre, Darlene, y de su hermana pequeña. Tras un breve regreso a Kansas para buscar consuelo en sus raíces, la familia finalmente se estableció en Spearfish, Dakota del Sur. A pesar de las heridas del pasado, Chester estaba decidido a salir adelante. No era un chico que buscara problemas, era un estudiante enfocado. En el momento de su desaparición, asistía a la Escuela Técnica del Noroeste de Kansas. Estaba a tan solo 6 meses de graduarse en Tecnología de las Comunicaciones. Tenía planes, tenía una carrera por delante y la esperanza de una vida estable para ayudar a su familia. Quienes lo conocieron en Spearfish describen a un joven que, debido al suicidio de su padre, sentía una responsabilidad inmensa por cuidar de su madre. Era un chico de casa, que prefería la mecánica y los estudios antes que las fiestas. Esta es la parte más amarga de la historia. Chester era un sobreviviente. Había sobrevivido a la tragedia familiar y estaba construyendo un futuro brillante desde las cenizas. Lo que él no sabía era que su mayor virtud, su capacidad de confiar y su deseo de tener amigos tras años de soledad, sería lo que lo pondría en el camino de 3 depredadores que no tenían ni una pizca de la humanidad que a él le sobraba. La relación entre Chester, Pouth y sus asesinos es uno de los aspectos más trágicos del caso, porque nació de la apertura y la soledad de un joven que solo buscaba encajar. La amistad fue el caballo de Troya que usaron para entrar en su vida. Chester los veía como sus compañeros de juego. Ellos lo veían como un objetivo fácil debido a su naturaleza gentil. La noche del 12 de marzo de 2000 parecía una velada normal entre jóvenes. Eliza Page, Briley Piper y Darrell Hadley se reunieron con Chester en su casa de Spearfish. El plan aparente: jugar videojuegos. Chester, siempre hospitalario, no sospechaba nada. Sin embargo, el destino le había tendido una trampa cruel. Su madre y su hermana estaban de vacaciones en Florida. La casa estaba sola, y sus supuestos amigos lo sabían. En un momento de la noche, el grupo convenció a Chester de ir a la casa donde se hospedaban los otros 3. Fue allí donde la máscara de la amistad se cayó por completo. Eliza Page sacó una pistola calibre 22, una que le había robado al propio Chester, y apuntándole al pecho, le ordenó tirarse al suelo. Mientras Chester yacía en el piso, confundido y aterrorizado, Briley Piper lo pateó repetidamente en la cabeza hasta que perdió el conocimiento. Lo ataron a una silla y para asegurar que no escapara, Piper colocó una pesada palanca sobre sus pies,
para impedir que se moviera. Cuando Chester despertó, la pesadilla escaló a niveles sádicos. No solo querían su dinero, querían destruirlo. Lo obligaron a beber una mezcla letal de cerveza, pastillas trituradas y ácido clorhídrico. Mientras Chester sufría por las quemaduras químicas, sus captores discutían su muerte frente a él como si hablaran del clima. Tenían pensado cortarle la garganta, pero decidieron no seguir ese plan en particular porque habría demasiada sangre en la casa. Todo frente a Chester. Le quitaron su tarjeta de cajero automático y decidieron que no podían dejar testigos del robo que planeaban cometer en su casa. Obligaron a Chester a subir a su propio coche y condujeron 7 millas hacia la oscuridad de las Black Hills, específicamente a una zona remota llamada Higgins Gulch. El frío era extremo y la nieve espesa. Allí, bajo la luz de la luna, obligaron a Chester a desnudarse en medio del bosque congelado. Solo le permitieron quedarse con su camiseta interior, sus calcetines y sus zapatos. Lo escoltaron cuesta abajo hacia un arroyo helado, golpeándolo en cada paso del camino. De camino al arroyo, los tres ordenaron a Chester que se acostara en la nieve profunda. En ese momento, Piper, Paige y Hadley arrojaron nieve sobre el cuerpo expuesto de la víctima. Cuando Chester intentó escapar para salvar su vida, Paige lo persiguió, lo recapturó y lo empujó al arroyo helado. El grupo entonces comenzó a golpear a Pouth, y Paige le dio repetidas patadas en la cabeza. Chester gritaba de dolor durante la golpiza, pero sus gritos solo provocaban más patadas. Paige admitió después que le dio tantas patadas en la cabeza a Chester con sus botas, que le dolía su propio pie. Algún tiempo después de golpear a Chester en el río, el grupo decidió que era momento de, finalmente, matar a la víctima. Paige fue el primero en apuñalar a Chester. Mientras yacía en el agua helada, Paige tomó la cabeza de Chester entre sus brazos. Cuando Chester le preguntó, ¿qué estás haciendo?, Paige respondió, solo siéntate ahí. Paige entonces hundió su cuchillo completamente en el cuello de la víctima. Piper procedió a apuñalar a Chester en la cabeza. Durante este tiempo, Piper se reía e hizo bromas sobre el dolor que Chester estaba experimentando. En un momento de desesperación absoluta, Chester, tiritando y herido, hizo una petición que rompe el corazón de cualquiera que conozca el caso. Pidió que lo dejaran entrar a su coche para calentarse. Dijo que prefería morir desangrado en el calor que congelado en el frío. Piper aceptó con una condición sádica, que primero se lavara la sangre del cuerpo en el agua helada del arroyo. Mientras el joven intentaba limpiarse, la poca misericordia de sus captores se esfumó. Paige pateó a la víctima en la cara una vez más. Luego arrastraron a Chester de regreso al arroyo. Aproximadamente 4 horas después de que comenzó la terrible experiencia, y unas 3 horas después de que comenzaron las palizas en el barranco, Paige declaró que Hadley y él finalmente terminaron con la vida de Chester arrojándole varias piedras pesadas en la cabeza. Aunque Piper intentó minimizar su participación años después, los informes indican que él mismo se paró sobre el cuello de Chester para ayudar a ahogarlo y le propinó 2 puñaladas. En la madrugada del 13 de marzo, tras horas de una agonía que parece sacada de una película de terror, el cuerpo de Chester fue abandonado en el arroyo. Sus amigos se alejaron en su coche, dejando atrás no solo un cadáver, sino el rastro de una de las traiciones más gratuitas y feroces de la historia criminal de Estados Unidos. Tras abandonar el cuerpo de Chester en el arroyo helado, la frialdad de los 3 asesinos no se detuvo. Regresaron a la casa de su víctima y, con una tranquilidad aterradora, terminaron de saquearla. Se llevaron ropa y un equipo de música, trofeos de una noche de horror. Buscando refugio, condujeron el coche de Chester hasta Hannibal, Missouri, para esconderse con la hermana de Piper. Pero ella, intuyendo que algo andaba muy mal, se negó a recibirlos. Sin plan y sin dinero, regresaron a Dakota del Sur, a Rapid City, donde cometieron el error que sellaría sus destinos: usar la tarjeta de cajero de Chester y vender sus pertenencias a plena luz del día. Finalmente, el grupo se fracturó. Piper huyó hacia su natal Alaska, creyendo que la distancia borraría sus huellas. El 22 de abril de 2000,
la nieve en Higgins Gulch comenzó a ceder, revelando el secreto que el bosque guardaba. Una mujer que caminaba por la zona encontró los restos de Chester. El informe forense fue devastador. Chester no solo había muerto por el frío, presentaba múltiples puñaladas y un traumatismo cráneoencefálico masivo provocado por el impacto de rocas pesadas. La presión policial no tardó en dar frutos. El 25 de abril, interrogaron a Darrell Hadley. No aguantó la presión. En una confesión detallada, entregó a sus cómplices, rompiendo el pacto de silencio. 3 días después, la justicia alcanzó a los fugitivos. Eliza Page fue capturado en Texas y Briley Piper fue arrestado en Alaska. En un intento desesperado por evitar la inyección letal, Page y Piper se declararon culpables de asesinato en primer grado, esperando clemencia. No la hubo. Ambos fueron condenados a muerte. Hadley, quien enfrentó un juicio completo, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Eliza Page, el 11 de julio de 2007, a los 25 años, se convirtió en la primera persona ejecutada en Dakota del Sur en más de 60 años. Sus últimas palabras antes de recibir la inyección letal fueron un simple y frío «no», frente a la pregunta si tenía algo que decir antes de morir. Briley Piper. Tras décadas de apelaciones y tecnicismos legales, Piper sigue con vida, pero en un aislamiento absoluto. Tras la ejecución de Charles Rains en 2019, Briley Piper tiene el sombrío honor de ser la única persona que queda en el corredor de la muerte en todo el estado de Dakota del Sur. Mientras sus asesinos enfrentaban la justicia, los restos de Chester finalmente encontraron descanso. Fue llevado de vuelta a sus raíces, al corazón de las llanuras donde nació. Hoy, Chester descansa en el cementerio de Norton, Kansas. Su madre, Darlene, logró que el nombre de su hijo no fuera olvidado, transformando su dolor en una lucha constante por los derechos de las víctimas. Chester Pouth no fue solo una víctima de la crueldad, fue un joven que, hasta su último aliento, creyó en la bondad de los demás. Una bondad que este mundo, lamentablemente, no supo devolverle. Si Chester era la personificación de la bondad y la estabilidad, su ejecutor, Eliza Page, era el producto de un infierno en la tierra. Antes de convertirse en el primer hombre ejecutado en Dakota del Sur en 60 años, Eliza fue un niño que sobrevivió a lo que muchos llamarían una película de terror. Pero, ¿puede un pasado de abusos justificar la barbarie? ¿Es Eliza Page una víctima del sistema o un monstruo por elección propia? Hoy analizamos la vida de un joven que pidió su propia muerte como único camino para encontrar la paz. Eliza nació el 1 de diciembre de 1981 en Florida, pero su vida nunca supo lo que era un hogar. Creció en edificios abandonados, sin luz ni calefacción. A la edad de 2 años, su propia madre lo entregaba a traficantes de drogas para que abusaran de él a cambio de sustancias. Su padrastro lo utilizaba literalmente como escudo humano durante tiroteos relacionados con el narcotráfico. Mientras sus hermanas recibían un trato ligeramente mejor por su parecido físico con los padres, Eliza era el blanco principal de la violencia física y emocional. A principios de los 90, Eliza fue rescatado, pero el daño ya estaba hecho. Pasó por múltiples hogares de acogida y centros de detención juvenil. Aunque inicialmente fue descrito como un buen niño, la represión de su trauma comenzó a manifestarse en ira incontrolable y intentaron ayudarlo. Eliza se volvió desafiante, escapando constantemente de los centros y refugiándose en la delincuencia menor y las drogas. En diciembre de 1999, Page llegó a Dakota del Sur buscando un nuevo comienzo. Por un momento, pareció lograrlo. Tenía novia y un trabajo en McDonald's. Sin embargo, tras ser despedido y bajo los efectos de la metanfetamina, se unió a Briley Piper para cometer el asesinato de Chester. El juez Warren Johnson fue contundente en su sentencia. Tus primeros años debieron ser un infierno. La mayoría de la gente trata mejor a sus mascotas que tus padres a ti. Pero tuviste oportunidades de salvar la vida de Alan y no lo hiciste. No fuiste un seguidor, fuiste un participante clave. A diferencia de muchos criminales,
Eliza Page no luchó por su vida hasta el final. Page despidió a sus abogados y pidió acelerar su ejecución, declarando que merecía morir por lo que había hecho. La madre de la víctima, Dottie Pouth, llegó a sentir compasión por él al ver que Page no buscaba excusas, sino que aceptaba su destino con una madurez que nunca tuvo en libertad. El 11 de julio de 2007, a los 25 años, Eliza Page recibió la inyección letal. Su última comida fue un banquete de bistec y jalapeños, pero cuando se le preguntó si tenía algo que decir antes de morir, simplemente respondió, no. Si Eliza Page era el fuego descontrolado de una infancia rota, Briley Piper era el hielo. A diferencia de sus cómplices, Piper no tenía la excusa de una vida de carencias. Criado en un entorno estable, su descenso a la criminalidad fue una elección consciente. Hoy, Piper es un nombre que resuena en los tribunales de Dakota del Sur por una razón única. Es el último hombre que queda esperando la inyección letal en el estado. Briley Wayne Piper nació en 1980 y creció en Anchorage, Alaska. A diferencia de Page, el juez Warren Johnson señaló que Piper tuvo una buena educación. Fue un niño explorador y tenía padres que lo apoyaban. Sin embargo, algo oscuro despertó temprano en él. A los 13 años ya tenía antecedentes por agresión y por robar a un compañero de clase a punta de cuchillo. Los fiscales lo describieron como un líder nato, pero con un talento perverso para la manipulación. No necesitaba la violencia para sobrevivir, la usaba para controlar. Aunque Eliza Page intentó proteger a Piper antes de morir, afirmando en una carta que él había obligado a Piper a participar, amenazando a su hermana, las pruebas y los testimonios cuentan una historia distinta. 2 reclusos testificaron que Piper les confesó que quería saber qué se sentía al matar a alguien y que la tortura de Chester le resultó emocionante. Durante su sentencia, Piper lloró amargamente pidiendo perdón. La fiscalía, sin embargo, presentó pruebas de que Piper se había reído del asesinato poco después de cometerlo. Sus lágrimas fueron vistas como su última gran actuación. Incluso en prisión, la peligrosidad de Piper no disminuyó. Se reveló que planeaba una fuga masiva que incluía tomar como rehenes a 2 guardias femeninas, asesinarlas tras la huida, matar a Eliza Page, de quien sospechaba que estaba cooperando con las autoridades. Para el juez, esto confirmó que Piper no era un seguidor confundido, sino un criminal incorregible que despreciaba la vida humana. La batalla legal de Piper ha sido una de las más largas en la historia del estado. 2001. Es sentenciado a muerte por primera vez. 2009. Su sentencia es anulada bajo el argumento de que un jurado, y no solo un juez, debía decidir su destino. 2011. Un nuevo jurado escucha los detalles de la tortura de Chester Pouth y vuelve a sentenciarlo a muerte. Actualidad. Tras la ejecución de otros prisioneros, Piper ha quedado solo. En marzo de 2025, un juez de distrito denegó su última apelación importante. Hoy, Briley Piper permanece en una celda de la Penitenciaría Estatal de Dakota del Sur. A sus 45 años, sigue agotando cada recurso legal posible mientras el recuerdo de aquella noche en el arroyo helado sigue vivo en la memoria de la familia Chester. Es el único que queda para rendir cuentas por una noche de crueldad que él mismo, según los testigos, encontró emocionante. En todo crimen de grupo, suele haber una figura que parece desdibujarse detrás de los líderes. Para la justicia de Dakota del Sur, ese hombre era Darrell Hadley. Mientras Eliza Page aceptaba su ejecución y Briley Piper luchaba en los tribunales, Hadley jugaba una carta distinta: el silencio y el juicio por jurado. Analizamos al hombre que participó en cada golpe y en cada piedra lanzada, pero que hoy, a diferencia de sus compañeros, sabe con certeza que morirá de viejo tras las rejas. Darrell Hadley nació el 5 de noviembre de 1979 en Laramie, Wyoming. Al igual que Eliza Page, su infancia fue un campo de batalla. Víctima de su entorno, Hadley sufrió abusos sistemáticos por parte de su propia madre y de los hombres que ella llevaba a casa. Para el momento del crimen en marzo de 2000, Hadley vivía en Leet, Dakota del Sur.
A sus 20 años, ya era padre de una niña, lo que hace aún más inexplicable su decisión de participar en un asesinato tan sádico. Aunque la defensa intentó pintarlo como alguien manipulado por la fuerte personalidad de Bradley Piper, las pruebas forenses y las confesiones de sus cómplices lo situaron en el centro de la violencia. Hadley no solo observó, él ayudó a atar a Chester, participó en las palizas, y según los testimonios, fue quien lanzó algunas de las rocas más pesadas contra la cabeza de la víctima. Fue Hadley quien, tras ser interrogado por la policía el 25 de abril, se quebró primero y entregó los nombres de Page y Piper, con la esperanza de salvarse. A diferencia de Page y Piper, quienes se declararon culpables ante un juez, un error táctico que les costó la sentencia de muerte, Hadley ejerció su derecho constitucional a un juicio por jurado y se declaró inocente. Tras escuchar los horrores de Higgins Gulch, el jurado deliberó sobre su vida. El resultado fue un empate técnico, 8 votos a favor de la cadena perpetua frente a 4 a favor de la pena de muerte. Bajo las leyes de Dakota del Sur, si un jurado no llega a un acuerdo unánime para la ejecución, la sentencia automática es la prisión de por vida. En 2001, Darrell Hadley fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras Elijah Page era ejecutado en 2007, Hadley observaba desde su celda en la penitenciaría estatal de Dakota del Sur. Hoy, a sus 46 años, Hadley permanece encarcelado en la misma prisión que Bradley Piper, con la diferencia de que él no espera una fecha de ejecución. Darrell Hadley es el recordatorio de que en el sistema legal, a veces, la diferencia entre la vida y la muerte no radica solo en la gravedad del crimen, sino en quien decide tu castigo. Él lanzó las mismas piedras que Page, pero hoy es el único de los 3 que aún puede ver la luz del sol, aunque sea tras los barrotes de una prisión de máxima seguridad. El asesinato de Chester Pogue no fue un número más en las estadísticas de Dakota del Sur. Este caso obligó al Estado a mirar de frente la oscuridad de su propio sistema judicial. La ejecución de Elijah Page en 2007 rompió un silencio de 60 años sin aplicaciones de la pena capital en el Estado. Marcó un precedente sobre cómo la justicia respondería ante crímenes de una depravación excepcional. Incluso hoy, en 2026, el nombre de Bradley Piper sigue apareciendo en los titulares cada vez que una apelación es rechazada. Su presencia en el corredor de la muerte es un recordatorio constante de que la justicia, aunque a veces lenta, no olvida la brutalidad de Higgins Gulch. Al final, tenemos 3 caminos distintos nacidos de una misma noche de horror. Elijah Page, el joven de infancia destrozada que buscó en su propia muerte el castigo que sentía que merecía. Bradley Piper, el supuesto cerebro manipulador que sigue utilizando cada recurso legal para aferrarse a la vida que él mismo le arrebató a Chester. Y Darrell Hadley, el cómplice que, gracias a un jurado dividido, vivirá el resto de sus días en una celda, viendo pasar el tiempo que Chester nunca tuvo. Pero más allá de los asesinos y sus sentencias, este vídeo es para Chester Alan Pogue. Un joven que sobrevivió al suicidio de su padre, que estaba a meses de graduarse y que solo quería ser un buen amigo. Chester no murió por una deuda, ni por un conflicto, murió porque su capacidad de confiar fue mayor que la maldad de quienes lo rodeaban. Como dijo su madre, Darlene, en una de sus entrevistas más emotivas, no quiero que lo recuerden por cómo murió, sino por cómo vivió, ayudando a los demás. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que se hizo justicia en este caso? ¿Es justo que, participando en el mismo crimen, uno haya sido ejecutado, otro esté en espera y el tercero tenga cadena perpetua? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta investigación, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campana. Gracias por acompañarme hoy.